Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Gracias como siempre por venirse a informar aquí a Test Noticias. Gracias, esperándome que me gane sus likes, sus suscripciones, y así ya lo hicieron. Mil gracias. Siempre en los factores que vienen sucediendo dentro de las bandas hay un significado clave, que es el hecho de que puedan estar dejando las cosas de manera legal para no ser desfavorecidos en el futuro, sobre todo, ya saben, de manera económica. En eso se han basado mucho tipo de demandas de estos grupos, ¿no? Que ya están en los últimos años, están viendo ya ahora sí el cierre, y pese a que han venido haciendo giras también de despedida, después hay este tipo de cuestiones que como que no se quedan muy claras y empiezan a ver ese tipo de desfavorecimientos, ¿no? De injusticias para no venir dando las cosas, los dineros que deben de ser cuidados y entregados como debe de ser. Ese es nuevamente el caso de Motley Crue, ¿no? Y empiezan a gritarle al diablo, porque entonces en todo este tipo de situaciones, y con esta banda que realmente vino despuntando y enormemente allá en 1984 con el Shout at the Devil, un disco que con su portada original, así como la vemos, por tener ese pentagrama, que nada más cabe en las cabezas de alguien que quiera creer que las personas que escuchamos esta música estamos haciéndolo por estar llamando cosas que no nos favorecerían tampoco, oscuras, vamos a llamarlo como debe de ser, pues tampoco, ¿no? Pero este tipo de música obviamente que fue colocándose y fue obviamente construyendo un movimiento llamado hard rock, que lo empezó cada vez a fortalecer más. Dentro de todas esas cosas, pues también veíamos cómo salían con toda esa energía, ¿no? En los escenarios, en los ochentas, en los noventas, a principios de este siglo, en los 2000, y que eso también sirviera para estar demostrando que estos músicos tenían toda ese sello, ¿no? Para poder estar realizando esta clase de música y entregando esta clase de vibra. Todo lo que también conllevaba, ¿no? El hecho de estar viendo dentro de sus portadas, discos, videos, el ofrecimiento que además estuvieran mostrando a estas muchachas tan guapetonas, pues también, ¿no? Eso es algo, un sinónimo de cosas que también nos atrajeron, ¿no? O sea, nadie puede decir que no. Y muchas de las veces todos estos grupos como Motley Crue empiezan a cambiar su estilo, y de manera muy pronta en 1986 con el disco Doctor Feelgood lo empiezan a hacer un sonido más rock and rollero, tirado más hacia el blues, aunque seguían teniendo partes en tantos de sus temas que venían siendo ese avance, ¿no? Hacia los tiempos en aquellos ochentas, que también esto se ameritaba, así como también el ritmo siempre potente y muy preciso de Tommy Lee, que además ha estado envuelto en muchos problemas también legales, pero con las mujeres, ¿no? Con las exesposas. Todo esto tenemos que estarlo refrescando, ¿no? Volviendo a traer a la memoria, informarlo nuevamente para que ustedes que no recordaban o no tenían información, pues también puedan tener toda esta base informativa, ¿no? Así con todos esos videos que venían sacando, y obviamente como venían además cuidando su presencia escénica, Motley Crue, por lo mismo, a la par de la música, siempre llamó mucho la atención, ¿no? Incluyendo con los discos como fue el primero de 1982, el Too Fast for Love. Y siempre, ¿no? Sonando así. Este primer disco tiene una base, una aura de punk, ¿no? Que era lo que mayormente también tenía mucha aceptación en aquellos, en principio, en 1980, 81, 82, 83. Entonces, en este tipo de cosas, pues causaban por eso por eso llamaron tanto la atención, ¿no? En el Too Fast for Love. Ahora con esto que se revela con el caso de Mick Mars, aquí lo vemos,
en uno de sus tantos conciertos, de sus tantas giras, que además esta foto es con respecto a la gira que ya se supone que la habían anunciado como su gira de despedida y tampoco honraron esa palabra. Mick Mars pues siempre fue el personaje con ese estilo, ¿no? Tan, vamos a llamarlo, y en el buen sentido de la palabra, siniestro. Y además, la primera vez que lo hicieron aparecer en un video diciendo algo, pues sí contribuyó más, ¿no? Al misticismo del personaje de Mick Mars, ¿no? Todas esas cosas siempre ayudaron a llamar la atención hacia los que ya éramos seguidores, ¿no? De este género. Y entonces el guitarrista está dando su primer acercamiento, esto fue en octubre del 2023, para también él, después de haber salido o que lo despidieran, no sabemos exactamente cómo mencionarlo, pues de Motley Crue comenzara también a hacer sus giras como solista. Eso ya se los informé en algún momento hace como un par de meses. Motley Crue anunciaba el retiro de Mick Mars de las giras porque decían que los problemas de salud, que sí se venía informando que venía teniendo problemas en la espina dorsal, era lo que lo había llevado también a estar perdiendo algo de movilidad en los dedos, ¿no? Y él es alguien que ya tiene, al día de hoy tiene 73 años. Siempre fue el de mayor edad en esta banda. Y lo suplantó precisamente este guitarrista llamado John Five, que estuvo con Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson. Y es el que está tocando actualmente en la gira de Motley Crue en 2025. Mick Mars pues estaba anunciado, ¿no? Aquí por los medios como Livewire, que además está criticando fuertemente a estos integrantes de Motley Crue, porque él dice que le ayudó bastante a estar cargando a la banda en sus hombros durante mucho tiempo. Decía, a veces los demás miembros de la banda manipulan las cosas. No sé si debería decirlo, pero estos tipos, así lo dijo Mick Mars, me han estado presionando desde 1987, intentando reemplazarme. No han podido hacerlo porque soy el guitarrista, ayudé a formar la banda. Es mi nombre, mis ideas, el dinero que recibí de un patrocinador para empezar esta banda. Los demás miembros de Motley Crue, además lo dijo Mick Mars, empezaron a decirle que tenía mala memoria en 2012 y lo acusaban de no recordar los temas. Sin embargo, todos sus médicos aseguraron que su memoria estaba perfectamente bien. Así que reiteró que su espondilitis anquilosante fue la razón por la que decidió dejar de hacer giras. Motley Crue, a su vez, ofreció una indemnización por despido después de que les dijera que físicamente ya no podía salir, lo que reduciría su participación en las ganancias del 25% al 5%. Dijo, es un insulto que me ofrezcan esto. No es mi nombre, soy Mick Mars. Y Mick Mars, pues obviamente también tuvo un reflejo y una influencia bastante buena en todos los años en los que estuvo como guitarrista. O sea, fue un guitarrista respetado y lo sigue siendo. Tendrías que tener una buena razón, siguió diciendo, para que te despidieran. Yo no la tengo, dijo Mick Mars, añadiendo que podía refutar el argumento de la banda con los cargos por delitos graves de Tommy Lee y Vince Neil, baterista y vocalista, respectivamente. El comunicado de Motley Crue del 6 de abril adjuntaron una serie de declaraciones de miembros de su equipo técnicos de bajo y batería, manager de gira, coordinador de producción, etcétera, que atestiguaban que Mars cometía errores frecuentes durante las actuaciones de la banda. Continuó diciendo Mars, teniendo su derecho de réplica, esto no es más que una tontería. Me sé las canciones, argumentó, y además, antes de esta gira y por estadios, cuando ensayábamos, lo primero que pasó al entrar fue que Nicky Sixx, el bajista, me dijo, oye Mick, ¿cómo salió esa parte? No me acuerdo. Así fueron nuestros ensayos, ensayé todas esas canciones y durante 3 meses, todos los días, 2 veces al día, aunque Mars añadió que las partes del bajo de Sixx
durante la gira de estadios en 2022 estaban grabadas al 100%, al igual que muchas de las de Lee, admitió que todo estaba grabado para que no se desviaran de las canciones. Mick Mars critica duramente a Motley Crue. Llevé a estos hijos de la guayaba durante años sobre mis hombros, ¿no? O sea, sin sentido, que no son realistas. Y que ellos firmaron además un acuerdo en el que él y que cualquier otro miembro de la banda estaban acordando que en ningún tipo de situación la persona o el miembro eh, que estuviera renunciando de las acciones, además del grupo, estaría teniendo ningún tipo de derecho para estar recibiendo ningún tipo de dinero en los años futuros atribuibles a las presentaciones en los conciertos. Son parte de las cosas, ¿no? Así como dice este artículo, de acuerdo a la información entregada por el portal estadounidense TMZ, Mick ya estaría entonces demandando a sus ex compañeros de Motley Crue, asegurando que fue expulsado de la banda y que fue estafado financieramente. Tras anunciar hace unos meses que no podría ser parte de la actual gira mundial de la banda por los problemas de salud, el guitarrista afirma que, que aún podía haber seguido grabando mucha música y además aparecer en algunas de las presentaciones. Por otro lado, asegura que su porcentaje de ganancias ha bajado considerablemente, asegurando que sí, en lugar de estar recibiendo el 25%, se lo rebajaron un 5% una vez que dio a conocer que ya no sería más parte de dicha serie de conciertos, haciendo saber además a los abogados de la agrupación que debería de estar agradecido porque no le debía nada. Además, Mars aseguró que hubo una reunión en la que se decidió unilateralmente que ya no seguiría en la banda, mientras que se acusa a Nicky Six, el bajista, de mirar en menos sus capacidades, o sea, de estarlo ninguneando con la guitarra. En respuesta a lo anterior, agregó que el bajista no ha tocado ni una sola nota durante la actual gira, ya que todas sus partes están grabadas y que de antemano. El objetivo de la demanda sería tener acceso a los libros financieros de la banda con el fin de ver si el guitarrista efectivamente está recibiendo lo que asegura merecer. Todo esto, amigos, amigas, pues tenemos que verlo y estar ejemplificando cómo las cosas, como lo vuelvo a repetir, se deben de estar siempre asegurando todos estos miembros entonces que las cosas legalmente queden bastante claras, acentuadas, notariadas, para que entonces esta clase no los envuelva, ¿no? Esta clase de situaciones. Por lo pronto, pues Mick Mars sigue escribiendo música, está planeando sacar otro disco para 2026 y siempre, él ha venido siempre prefiriendo estar sonando, teniendo un sonido mucho más machacante, ¿eh? Siempre ha sido el que también prefiere, así como le sucedió con Metallica, ¿no? Que Cliff Burton era realmente el motor que los hacía más pesados, más auténticos y todo eso, que al momento que falleció se vio un cambio porque obviamente a Jason Newsted lo tenían arrinconado, ¿no? Ese es un ejemplo, esperándose que me comprendan. Vamos a esperar entonces más material de Mick Mars y vamos a esperar a ver entonces cómo termina todo este desaguisado legal y esperando que los asuntos los puedan arreglar de una manera bastante justa y sobre todo que dejen de estar poniendo post y de lo que viene sucediendo en las redes, porque en estos casos también es muy meritorio que le demuestren respeto a todos los seguidores y a las personas que hemos seguido a este grupo o a otras bandas de hard rock para que las cosas también no caigan en percepciones equivocadas. ¿No lo creen? Gracias, amigos, amigas. Gracias en verdad por haberse venido a informar a TES Noticias. Por aquí nos vemos en la siguiente. Que ustedes y los suyos estén lo mejor posible. Hasta la próxima.